que anunció que va a participar en primarias que la oposición va a celebrar el próximo 22 de octubre para escoger ese candidato que se enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Cuando yo leí la noticia, a mí me encantó porque sin duda esto nos eleva a una tribuna donde las ideas y el debate son importantes, y más en un país donde estos temas están de una otra manera prácticamente solapados. Para mí Tamara es una, y creo que todos podemos corroborarlo a través de su currículum, de su experiencia. Es una mujer con una extensa carrera académica y política, tiene un perfil intelectual altísimo y su propuesta abre sin duda lo que yo creo que necesita más que todo la comunidad y las minorías en el país, abrir el debate sobre estos temas tan importantes. Hoy con nosotros Tamara Adrián desde el estudio. Tamara, bienvenida. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, sí, efectivamente, estamos abriendo una brecha. Yo no sé si es una grieta en la pared de la intolerancia, yo no sé si es una puerta o una ventana, pero estamos entrando. Y estamos entrando a tratar los temas que nadie quiere tratar. Es decir, ¿qué vamos a hacer con Venezuela en el siglo XXI? Llevado a ese extremo, estamos entrando en un periodo histórico que, así como hubo el Pleistoceno, hoy en día podría haber lo que se está llamando el Antropoceno, que es el ser humano es capaz de cambiar el planeta, de cambiar su clima y de destruir la vida. Y en esta perspectiva toma relevancia una serie de los que se llaman los objetivos del desarrollo sostenible, con la finalidad de tratar de hacer que ese planeta no desaparezca, que los seres humanos no desaparezcan, pero además que esa Venezuela que no ha entrado en el siglo XXI, entre en el siglo XXI. Yo decía hoy en una reunión que cuando el grupo que tiene el poder en este momento llegó al poder, los celulares eran unos ladrillos, el internet apenas existía. Y hoy estamos hablando del chat GPT y estamos hablando de la inteligencia artificial y estamos hablando de unos cambios de paradigmas en la producción, de unos cambios de paradigmas en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Hace 20 años se pensaba que el petróleo era para siempre. Hoy se dice que para el 2050 ya se dejará de ser la energía privilegiada. Para el 2030 en Europa dejarán de venderse vehículos de combustión interna. Y son retos de los que nadie habla y que en un país empobrecido, cuyo Producto Interno Bruto hoy en día está entre el de Haití, ligeramente por encima del de Haití y por debajo del de Honduras. Somos un país que tiene una décima parte del ingreso que tenía hace solo, del Producto Interno Bruto que tenía hace 20 años, hace 15 años. Y eso genera una razón de peso para proponer una fórmula alternativa. Siempre digo que cuando un grupo gobierna con un grupo, para un grupo y por un grupo y para un grupo, deja a los otros excluidos, y al dejar al grupo excluido, ese grupo entra en una situación de resentimiento, y cuando eventualmente ese otro grupo llega al poder, hace lo mismo y excluye al otro, y entramos en un círculo en el cual ese excluido va a tratar de borrar a ese otro que le excluyó del panorama. Y creo que llegamos a un punto en el cual tenemos que empezar a pensar en una Venezuela con todos, por todos y para todos. Tú sabes que leí un tuit y que me encantó, y le doy el pase a Alex, que decía: no me gustan las elecciones, no creo en las primarias, pero sí me gusta la diversidad y sí creo en ella. Bravo, Tamara. De ahí también me sumo a ese discurso, más allá de la desconfianza, que es otro tema que me gustaría tratar, pero que si bien traes en esta propuesta es justamente darle voz a toda la diversidad. Adelante, Candal.
Sí, obviamente, hola Tamara, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, felicidades por tu decisión de lanzarte a las primarias. Obviamente es imposible separar lo que son las decisiones de la participación de Tamara en estas elecciones, sin hablar, por supuesto, de cómo planea ella abordar esta situación de los derechos humanos y la inclusión, ¿no?, de la diversidad sexual en su programa de gobierno. Sí, fíjate que es una de las múltiples diversidades. La única diferencia es que otras diversidades tienen barreras sociales, culturales, educativas, laborales, pero la comunidad LGBT tiene una barrera legal y hoy ha desaparecido en el 90% de América Latina. México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia y ahora Perú, lastimosamente, de manera bastante irregular por vía judicial y eventualmente también Honduras por una decisión de la Corte Interamericana. Es decir, que solamente quedan en Sudamérica que no han abordado el tema de la eliminación de las barreras legales, Venezuela y Paraguay. Y el mundo no se acaba, el mundo se hace un mundo más justo. Pero fíjate que están todas las otras minorías. Las mujeres siguen siendo una minoría política y siguen confinadas a ganar menos que los hombres y con menos capacidades de entrenamiento para ser, por ejemplo, empresarias o tomar la batuta de una dirección de cualquier tipo. Y eso es una barrera social y cultural. Pero, por ejemplo, personas con discapacidad, adultos mayores, que tienen mucho que aportar y que han sido excluidos. Las personas que son indígenas, por ejemplo, o que pertenecen a religiones no hegemónicas. Entonces, tenemos que hablar de cómo incluir, mejor dicho, de cómo aceptar que las diferencias existen y que esas diferencias, en lugar de tratar de acallarlas, hay que auparlas para que esa diversidad dé esa visión variopinta y multicultural que se requiere para enfrentar los retos del siglo XXI. Hablando sobre los retos del siglo XXI, quiero hablar sobre los retos del país. ¿Ok? ¿Qué viene a traer esta propuesta, más allá de la candidatura? ¿Qué es lo que se busca? Yo sé que lo has debatido cuántas veces, bueno, innumerables, pero sí es importante saber qué se busca visibilizar de forma urgente, Tamara. Venezuela está empobrecida y esto repercute en ausencia de salario digno, en ausencia de oportunidades, ausencia de salud adecuada, ausencia de educación adecuada, ausencia de servicios. Entonces tenemos que promover un programa muy agresivo de nuevas inversiones. Pero no va a venir una nueva inversión si no hay Estado de Derecho. Si el funcionario público no cumple con su deber, si los jueces no respetan la propiedad privada y el Estado de Derecho. Por ende, el Estado de Derecho es un elemento prioritario, pero además los servicios, sin agua, sin luz, sin teléfono, sin electricidad constante, sin educación, sin salud, es muy difícil que pueda venir nuevas inversiones. Y además tenemos que cuando hay 85% mínimo de pobreza, necesitamos mecanismos de inclusión efectiva. Lo que dice la ONU cuando señala que nadie sea dejado atrás. Es decir, aquellas medidas que en poblaciones específicas hacen que ellas tengan los instrumentos para desarrollar su potencialidad y contribuir efectivamente al desarrollo del país y que no sean dejados atrás. Entonces, esos son los 4 elementos de que cada uno de ellos tiene, por supuesto, una extensa diversificación debemos enfrentar. Mira, fíjate, uno de los problemas que tenemos y que obviamente todos lo conocemos y llevamos hace mucho tiempo, que es el caso de la reconciliación nacional, que es un tema clave en nuestro país. Bueno, a mí me gustaría saber cuál puede ser tu estrategia para unir esas diferentes, digamos, facciones políticas y sociales que tenemos en el país y cómo planeas involucrar a todos los sectores en un proceso de reconstrucción, porque yo creo que aquí tenemos, es decir, si realmente esto cambia, una de las circunstancias que más importante debería de cambiar, y eso ya es a mi juicio, obviamente, es un proceso de reconstrucción del país donde todos los sectores tienen que participar.
Correcto. Las únicas transiciones a la democracia que han sido exitosas son aquellas que han tenido la participación de todos los sectores. Aquellas que han comenzado como una transición hacia la democracia, pero donde se ha pretendido implantar una visión hegemónica de un grupo que circunstancialmente logró el poder, han terminado en un fracaso. De tal manera de que si queremos restablecer la democracia en toda su vigencia en Venezuela, es necesario contar con todos y con todas y encontrarnos. Y cuando yo pongo a la gente de los diferentes factores en una sola mesa, se dan cuenta de que lo que yo sé, pero que yo todavía no se han dado cuenta, que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. ¿Qué nos une? Nos une la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de una visión de país, nos une la desesperanza, nos une la incapacidad muchas veces de ver un futuro, nos une la cantidad de gente que está en el extranjero de nuestras familias, nos une el dolor de ver que esas personas probablemente no regresen a Venezuela. Todo eso nos une y todo eso nos debe motivar a reencontrarnos, como lo he venido haciendo en los grupos que lidero, para saber que sin el otro, porque no hay dos personas iguales en el planeta Tierra, y que sin el otro no vamos a poder crear esa Venezuela posible. Querida, ya para cerrar, hablar un poco sobre las acciones civiles y sociales que tiene pensado Tamara con este recorrido que tiene que hacer a tan pocos meses de las primarias. Lo primero que debo decir es que es un reto enorme. Estamos establecidos como movimiento político en los 24 estados, pero debemos reconocer que no estamos en los 330 municipios todavía organizados, por lo cual estamos aglutinando fuerzas. Estamos concertando acciones con otros grupos políticos que se han acercado inmediatamente a nosotros con la finalidad de sumar esfuerzos, porque muy rápidamente se ha visto esta candidatura como la oportunidad de hablar de las cosas de las que no se quiere hablar. No se quiere hablar qué significa equidad, no se quiere hablar qué significa desarrollo, no se quiere hablar de qué significa la economía subterránea y cómo esa que viene de la corrupción, del tráfico de personas, y cómo ha contribuido a que el sistema se mantenga y que hoy vemos atisbos en algunas detenciones. No podemos pensar que esa economía es la base sustentable de ningún desarrollo económico, como lo estamos viendo en lo que está pasando, en la deflación que se está produciendo después de la burbuja inicial y que ha llevado a que haya caído casi un 40% el consumo de alimentos en los últimos 7 meses. Bueno, Tamara, todo eso, adelante. Sí, es que no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarle a Tamara si ha tenido algún contacto con la ley del CSI en España y si has podido, bueno, enterarte un poco de las circunstancias que se ha vivido últimamente en España con el tema de toda la colectividad LGTBI+, y con la ley del CSI, y si esa ley pudiera encajar en Venezuela en caso de que Tamara Adrián lograra ser presidenta del país. Bueno, es que yo creo que el tema del consentimiento está en la base de todas las cosas que la gente habla por ahí, de las violaciones, de la pedofilia, y una cantidad de cosas que la gente dice, no, es que yo, claro, pero es que el problema es el consentimiento. Cuando hay alguien que no da el consentimiento para un acto sexual, eso es un delito y hay que verlo así. Pero sin embargo, estaré, por cierto, en Madrid el próximo viernes en la Plies, en Triángulo, en la Fundación Triángulo, en una presentación junto con mi buena amiga, y ahora candidata a diputada nacional, Carla Antonelli, y aquellos que estén por allá que están invitados a las 7 de la tarde. Bueno, agradecido. Tamara Adrián, abogada, activista de la comunidad LGBT, una mujer, como bien lo comenté, con un perfil académico altísimo, busca nuevamente colocar los temas de primer mundo, de primer nivel en el tapete, en un país donde se han violado todos los tipos de derechos y sobre todo no se le ha permitido a la comunidad y sobre todo a la diversidad espacios para poder tener así sus deberes y sus derechos. Gracias, Tamara, por el tiempo. No, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, feliz de tenerte. Gracias.
Gracias. Vamos con publicidad. Publicidad. Bueno, tener un buen ambiente de iluminación es lo que